Bueno, hoy nos encontramos con el padre Jaime Mancera, rector del Santuario de Monserrate. Estamos acá en la fría mañana, en una fría mañana algo nublada, y queremos hacerle una entrevista a él. Buenos días, padre, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿cómo les ha ido? Bien, bien. Bueno, la primera pregunta es sobre la historia de Monserrate. Cuéntenos más o menos como los datos básicos sobre el santuario de Monserrate y por qué lo hicieron a esta altura de la ciudad. La historia de este cerro comienza en 1640, cuando un señor Pedro Solís quiso hacer en este sitio del cual era el dueño una capillita semejante a la que él había conocido en Barcelona, dedicada a la Virgen de Montserrat. Entonces hizo una pequeña ermita y le pidió a algunos sacerdotes que subieran a atenderla. Luego vino la iniciativa de hacer como un pequeño convento, un monasterio, y entonces subieron e hicieron un monasterio en donde estuvieron los padres agustinos recoletos unos 20 años, pero luego no continuó la experiencia en el monasterio y se la entregaron a la arquidiócesis de Bogotá ya al comienzo del 1700. Y en 1700 ocurrió un hecho, y es que no se sabe por qué desapareció la imagen de la Virgen de Montserrat. Ya habían traído la imagen del Señor Caído, también esculpida por un señor de Pedro, y empezó a haber una gran concurrencia y una devoción de los fieles hacia subir a esta parte de la ciudad, venir en peregrinación. Entonces la devoción hacia al Señor Caído en Monserrate comienza en 1700. Hacia 1800 hubo una construcción de una reforma del santuario para hacerla un poco más grande, porque ya era insuficiente para la cantidad de gente que subía. Y ese templo permaneció hasta 1913, que fue tumbado, del cual queda el pórtico que queda aquí bajando. Ahí, esa pared queda del antiguo templo. Y en 1913 comenzaron la construcción de este templo nuevo, que lo terminaron hace 1922, pero luego le hicieron sucesivas reformas hasta que fue inaugurado en 1955. El templo tal como lo tenemos hoy es desde 1955. Entonces realmente es el tercer templo, ¿no? Una ermita desde 1640, en 1800 la construcción de un templo más colonial, más grande, y luego este mucho más moderno. En 1913 se comenzó la construcción, pero se inauguró hasta 1955. Ok. Bueno, hablando de otro tema más turístico, queremos saber qué días son los más concurridos por los turistas acá en el santuario o en qué época. Pues podemos clasificar en dos, ¿no? Hay unos que suben por el turismo, de conocer y de ver las ciudades de lo alto, y otros que suben por motivos religiosos, ¿no? Entonces entre semana realmente la mayoría son turistas y hay días muy concurridos. Los lunes vienen muchísimos grupos, sobre todo de extranjeros. Y los fines de semana son mucho más peregrinos que vienen de distintas partes del país a visitar el santuario del Señor de Montserrat. Ok, hablando de los peregrinos, tenemos la pregunta sobre el sendero peatonal, porque pues tenemos entendido que hay muchas personas que lo están pidiendo en este momento. ¿Usted más o menos sabe en cuánto tiempo se podría ya tener este sendero a disposición de la gente, de los turistas y los peregrinos? Hace 3 semanas se comenzaron las obras, ya están en varias intervenciones en el lugar, pero dependiendo del invierno, las obras están proyectadas hasta mediados de septiembre, de Ok. manera que se piensa inaugurar el camino a finales de septiembre o principios de octubre. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias. Esto es todo con el padre Jaime Mancera. Muchísimas gracias por por su presencia. Y ya, eso es todo. Gracias.